¿Qué les pasa a los niños asesinos en serie en la cárcel? Acabo de matar a alguien, los estrangulé, los degollé y los apuñalé. Ahora están muertos. Fue amazing. En este vídeo nos adentramos en los escalofriantes casos de niños asesinos en serie, cuyos brutales crímenes provocaron escalofríos a todo el mundo. Prepárate para conocer historias estremecedoras. Sigue mirando para echar un vistazo a la poco convencional vida en prisión de estos peligrosos niños. Eric Smith. Eric Smith nació en 1980 en una pequeña ciudad de Nueva York, conocida por su tranquilidad y su bajo índice de delincuencia. Pelirrojo, con gafas y pecas, daba a todos muestras de inocencia, pero su infancia estuvo plagada de problemas. Tenía un impedimento en el habla que le convirtió en el blanco de un acoso implacable. Su vida familiar también fue violenta. La tormentosa relación de sus padres culminó con la marcha de su padre, que regresó brevemente antes de marcharse definitivamente. Esto creó una atmósfera de inestabilidad, y Eric se sintió aislado, poco querido y rechazado, ya que su padre quería más a su hermana pequeña que a él. Tammy era la madre de Eric. Tenía epilepsia. Durante su embarazo con él, ella estaba tomando medicamentos, uno de los cuales era un antidepresivo. En aquella época, sin embargo, no se sabía muy bien cómo podía afectar este tipo de medicación al feto. Más tarde se sugirió que estos medicamentos podrían haber sido un factor que contribuyera a los problemas de Eric, relacionados con su desarrollo y comportamiento. La escuela era un campo de batalla para Eric. Su bajo rendimiento escolar y su incapacidad para hacer amigos le causaban mucha frustración, que se traducía repetidamente en comportamientos perversos. Todos sus comportamientos se consideraban propios de un niño, a pesar de que los signos aparentes apuntaban a problemas reales y graves. Eric fue retenido 2 veces, por lo que era mucho mayor que los demás alumnos de su clase. Su temperamento estallaba a menudo, lo que desembocaba en incidentes violentos, uno de los cuales incluía prender fuego a su cocina. En este contexto, Eric se sentía reconfortado por la relación con sus abuelos y algunos vecinos que lo veían con otros ojos. Era servicial y afectuoso con sus abuelos, lo que contrastaba con su comportamiento en la escuela. Sin embargo, el acoso que sufría por parte de sus compañeros aumentaba en intensidad, con incidentes de abuso físico y emocional que encajaban perfectamente en una rutina típica. El 2 de agosto de 1993, la furia contenida en Eric explotó. Iba en bicicleta cuando se cruzó con un niño de 4 años, llamado Derrick Robbie. Eric llevó a Derrick a una zona apartada, agredió al niño y finalmente lo mató con una piedra. La atrocidad del crimen conmocionó a la comunidad y la atención nacional se centró en el caso de Eric. Eric Smith fue acusado como adulto del delito de asesinato en 2º grado y condenado por el mismo delito. Se le impuso la pena más dura para menores, de 9 años a cadena perpetua. Al principio, Eric fue internado en el Brookwood Secure Center, un centro de menores. Con el paso del tiempo, al hacerse mayor, fue enviado al Clinton Correctional Facility, una prisión de máxima seguridad situada en Dannemora, Nueva York. El correccional Clinton, apodado Pequeña Siberia por su ubicación muy remota y sus duras condiciones, destaca por el trato inhumano que dispensa a los reclusos. Informes y testimonios han citado el hacinamiento, la mala atención sanitaria y las agresiones del personal penitenciario. Para Eric Smith, la vida dentro ha significado las complejas realidades del sistema penal de adultos. Aunque violento desde el principio, Eric ha revelado remordimientos a lo largo de estos años. Se le ha denegado la libertad condicional muchas veces. Eso en sí mismo indica lo aprensiva que sigue siendo la sociedad a la hora de prestarle atención como amenaza y la gravedad del delito. La historia de Eric da una idea de cómo el maltrato infantil se funde con la salud mental y la delincuencia, y de cómo la vida dentro de los muros de la cárcel puede ser realmente dura para los jóvenes. Mientras que la víctima de Eric es un desconocido cualquiera, la víctima de nuestro siguiente caso es, en cambio, un compañero de juegos del asesino. Lionel Tate. El caso de Lionel Tate es un sombrío recordatorio de las consecuencias más oscuras de los crímenes cometidos por menores. Nacido el 30 de enero de 1987, Lionel tenía solo 12 años cuando asesinó brutalmente a Tiffany Eunice, de 6, en el local de Pembroke Park, Florida, el 28 de julio de 1999. Tiffany estaba bajo la custodia de la madre de Lionel, Kathleen Grosset Tate, que entonces la cuidaba. Aquella noche, cuando Kathleen subió al piso de arriba, Lionel y Tiffany se quedaron solos en el salón. Según Lionel, entonces representaron maniobras de lucha libre que habían visto en televisión.
El alcance de las lesiones de Tiffany, sin embargo, contaba una historia diferente. Tenía el cráneo fracturado, costillas rotas, contusiones cerebrales y graves lesiones internas, incluida una laceración hepática. Estas lesiones eran demasiado graves para haber tenido lugar en un juego de lucha y apuntaban a un ataque violento y prolongado. Los médicos forenses compararon sus lesiones con las que habría sufrido en un accidente de coche para describir la gravedad de la paliza. En 2001 fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional tras ser declarado culpable de asesinato en primer grado, siendo el más joven de la historia moderna de Estados Unidos en recibir tal condena. Su caso se ha considerado el hito de una decisión crítica en lo que respecta a las cuestiones críticas relacionadas con el trato que se daba a los menores implicados en delitos, especialmente las condenas a cadena perpetua impuestas a niños. Los críticos afirman que la escasa consideración de la competencia mental de Lionel y de su capacidad para comprender lo que había hecho pareció relativamente baja durante el juicio. En 2004, un tribunal de apelación anuló la condena de Lionel, alegando dudas sobre su competencia mental. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue puesto en libertad con 1 año de arresto domiciliario y 10 años de libertad condicional. Pero no estuvo mucho tiempo fuera de la cárcel. Lionel fue detenido de nuevo en 2005 por robo a mano armada y varias violaciones más de la libertad condicional, que incluían la posesión de un arma de fuego. Fue condenado entonces a 30 años por violar la libertad condicional y a otros 10 años por el robo a mano armada. Lionel Tate cumple actualmente cadena perpetua en el centro penitenciario de Charlotte, en Florida. El centro ha sido criticado una y otra vez por sus condiciones. Ha habido denuncias de violencia entre reclusos y de atención médica insuficiente, lo que demuestra lo dura que puede ser la vida en prisión para Lionel. Al igual que en este caso, la víctima es también compañera de juegos del asesino. Alyssa Bustamante. Uno de los crímenes más horribles jamás cometidos en St. Martins, Missouri, fue el de Alyssa Bustamante, de 15 años, el 21 de octubre de 2009. Atrajo a su vecina de 9 años, Elizabeth Olten, al bosque y la estranguló, la degolló, la apuñaló y luego la enterró en una tumba poco profunda. Una confesión posterior del diario de Bustamante describió el asesinato como asombroso. Alyssa había crecido en un entorno muy problemático, con embarazos adolescentes, su padre en prisión por agresión y su madre sin poder hacerse cargo de los niños. Sus hijos quedaron en manos de sus abuelos. Tuvo una depresión grave que derivó en un trastorno de estrés postraumático. Intentó suicidarse a los 13 años y ahora tomaba antidepresivos. Tras el asesinato, se produjo una gran persecución que los agentes del departamento de policía local llevaron a cabo reclutando voluntarios. Los primeros interrogaron a Alyssa, pero al principio actuó como si no supiera nada. Más tarde, su diario reveló sus secretos. Más tarde confesó el crimen. Alyssa Bustamante fue condenada a cadena perpetua por el cargo de asesinato en segundo grado, con posibilidad de libertad condicional, y a 30 años consecutivos por acción criminal armada en 2012. Está recluida en el Centro Correccional de Chillicothe, en Missouri. El Centro Correccional de Chillicothe se ha enfrentado a graves problemas, con informes de condiciones inhumanas. En particular, en 2022, un jurado federal concedió $20 millones a 4 mujeres que alegaron haber sufrido abusos sexuales por parte de un guardia llamado Edward Burden. Las mujeres testificaron que Burden las agredió sexualmente en lugares dentro o alrededor de la prisión, como zonas sin cámaras, en los que nadie podía ver lo que ocurría. 52 presentaron denuncias contra él por conducta sexual inapropiada. Este caso suscitó una gran preocupación por la seguridad y el trato que recibían los reclusos en este centro. Otro caso fue el de negligencia médica extrema, común en casi todas las prisiones, y Chillicothe no ha sido una excepción. Los reclusos demostraron que la prestación de atención médica se prolongaba y, en ocasiones, sus problemas de salud no hacían sino empeorar. Esto viene sucediendo desde hace algún tiempo, lo que pone más de relieve los problemas que existen en el sistema penitenciario de EWU, en relación con la prestación de una atención sanitaria de calidad a los presos. Si te estás preguntando cómo un chico puede hacerle esto a otro, los siguientes asesinos te impactarán. Morgan Geyser y Anissa Weier. El caso de Morgan Geyser y Anissa Weier es una famosa historia de delincuencia juvenil inspirada en la ficción de Internet. Las dos niñas de 12 años se llevaron a su amiga Peyton Leutner a lo más profundo de un bosque de Waukesha, Wisconsin, el 31 de mayo de 2014, y apuñalaron a Peyton 19 veces. Creían seguir las órdenes de Slender Man, un personaje inventado en Internet. Milagrosamente, sobrevivió a la terrible experiencia.
Se arrastró hasta una carretera cercana y fue encontrada por un ciclista que pasaba por allí y que pidió ayuda a las autoridades. Geyser y Weyer fueron acusados y juzgados por intento de homicidio. Geyser fue acusada de intento de homicidio en primer grado al ser considerada instigadora del delito. En cambio, Weyer fue acusado de intento de homicidio en segundo grado. Debido a la naturaleza atroz del crimen, ambos fueron acusados como adultos. En 2017, Geyser fue internada en un centro de salud mental durante 40 años, mientras que Weyer obtuvo una condena similar de 25 años. Morgan Geyser está actualmente recluido en el Instituto de Salud Mental de Winnebago, en Wisconsin. Sus esfuerzos por obtener la libertad condicional han sido rechazados a raíz de las recientes evaluaciones de riesgo, que suscitan preocupación por el peligro potencial para ella misma y para los demás. Se le han diagnosticado trastornos mentales graves, incluido el trastorno de estrés postraumático, y sigue recibiendo terapia intensiva por ello. La institución ha sido criticada por sus protocolos de tratamiento y la idoneidad de la atención de salud mental, lo que pone en entredicho los desafíos mostrados a Geyser en su tratamiento en curso. Anissa Weier fue dada de alta condicional en septiembre de 2021. Permaneció bajo tratamiento y supervisión psiquiátricos continuos, incluida la vigilancia por GPS, hasta que se le retiró en septiembre de 2023. Las condiciones de su puesta en libertad subrayan la persistente preocupación por su salud mental y la supervisión continua para garantizar la seguridad pública. Se trata de un caso fascinante, porque pone de relieve el devastador impacto de los trastornos mentales en los delincuentes juveniles y las difusas líneas que separan la cultura de Internet de la violencia en el mundo real. Las sentencias tanto para Geyser como para Weyer, incluidos sus estatus actuales, son indicativos de cómo los tribunales tratan delitos como estos: el castigo frente a la necesidad de tratamiento en salud mental. La forma en que los asesinos de este caso estaban motivados por un personaje de ficción, nuestro próximo asesino, también se inspiró en la ficción. Daniel Bartlam. El 25 de abril de 2011, Daniel Bartlam, un joven de 14 años de Nottinghamshire, Inglaterra, asesinó a su madre, Jacqueline Bartlam. Esto ocurrió inmediatamente después de la emisión de un argumento televisivo en la telenovela Coronation Street, en el que un personaje mataba a una mujer con un martillo. Llevó a cabo un plan premeditado para matar a su madre, golpeándola 7 veces en la cabeza con un martillo en su dormitorio, lo que le provocó lesiones en la cabeza que acabaron siendo mortales. Después, intentó ocultar el crimen allanando la casa, echando gasolina por la habitación y encendiendo periódicos en una chimenea de gas. Al principio, inventó que un intruso había matado a su madre. La policía no tardó en descubrirlo. Se descubrió que Daniel había estado escribiendo una historia en su ordenador, que era idéntica al asesinato que había cometido, y de hecho, demostraba premeditación. En su historia, había un personaje llamado Daniel Bartlam, que mató a su madre de la forma en que él lo hizo y prendió fuego a la casa. Esta fue la prueba fundamental que llevó a la detención de Daniel y a mantenerlo en juicio. En febrero de 2012, Daniel fue encarcelado por asesinato en Nottingham Crown Court. Ese tribunal escuchó que Daniel tenía un historial de fascinación por los videojuegos violentos y las películas de terror, lo que probablemente influyó en el desarrollo de las acciones. El juez Julian Flo calificó el asesinato de grotesco y sin sentido y condenó a Daniel a cadena perpetua y a un mínimo de 16 años de prisión. Daniel Bartlam cumple condena en una unidad de seguridad para delincuentes juveniles. Aunque el centro en el que cumple condena es confidencial, el objetivo de los centros de seguridad es garantizar la seguridad de los delincuentes juveniles y su rehabilitación. Las condiciones varían ocasionalmente, pero el hacinamiento y una atención de salud mental deficiente son bastante comunes. Aunque no hay incidentes específicos de trato inhumano a Daniel dentro de su centro, hay muchas preocupaciones de este tipo en la mayoría de los centros de detención de menores del Reino Unido. Mientras que el violento crimen de Daniel fue un plan premeditado, nuestro próximo asesino es más bien irascible y actúa por capricho. Christian Fernández. Christian Fernández tenía apenas 12 años cuando cometió un crimen atroz que marcaría una trayectoria irreversible en su vida. El 14 de marzo de 2011, en Jacksonville, Florida, Fernández estaba a cargo de su hermanastro de 2 años, David Galarraga. Los antecedentes de Fernández mostraban violencia en el pasado. Mientras estaba a cargo del pequeño, se enfureció y golpeó varias veces la cabeza de David contra una estantería. A pesar de que las heridas parecían graves, su madre, Vianela Susana, no lo llevó corriendo al hospital. Se tomó su tiempo para limpiar a David y ponerle hielo en las heridas. Lo llevó al hospital, al cabo de 7 horas.
David murió 2 días después de fracturarse el cráneo y sufrir graves lesiones cerebrales. Fernández fue puesto bajo custodia y acusado de abuso infantil agravado, que más tarde evolucionó a asesinato en primer grado, teniendo en cuenta el atroz crimen y la muerte del niño. Este caso se volvió muy polémico porque Fernández era la persona más joven en la historia de Jacksonville en ser acusada como adulto. En 2013, ante la posibilidad de enfrentarse a una cadena perpetua, Fernández aceptó un acuerdo por el que se le acusaba de homicidio y lesiones con agravantes. Entonces fue condenado a cumplir 7 años en un centro de menores, tras los cuales tendría que pasar 8 años en libertad condicional. Fernández fue internado en el Centro Correccional de Delincuentes Juveniles de Cypress Creek, en Florida. Esto le proporcionó unas condiciones de vida estructuradas en casi todos los sentidos, que eran mejores que las de su vida anterior en casa. Fernández recibía comidas regulares, atención médica, educación y tiempo de ocio. A pesar de la mejora de las condiciones, Cypress Creek es un centro seguro diseñado para delincuentes juveniles graves, rodeado de alambre de espino y vallas altas. Hay muy pocos informes sobre condiciones inhumanas, concretamente en Cypress Creek. Problemas sistémicos, como la insuficiente calidad de la atención de salud mental, el hacinamiento uniforme y la violencia entre los reclusos, ilustran los problemas a los que se enfrentan muchos centros de detención de menores de todo el estado. Al igual que el temperamento de Fernández, nuestro próximo asesino también es impulsivo, pero con una combinación de terribles recuerdos. Jordan Jobson. El 2 de agosto de 2007, una joven llamada Jordan Jobson de Tyneside, Wallsend, cometió un crimen atroz. Jobson, de 15 años, agredió a una joven de 18 años llamada Samantha Madgin y la mató. Samantha era una madre primeriza que había salido una noche con unos amigos, su primera salida desde el nacimiento del bebé. Tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Conoció a Jobson durante un enfrentamiento que ella instigó fuera de un piso. En un frenesí de borrachera y cocaína, Jobson cogió un cuchillo de sierra para el pan y atacó a Samantha, apuñalándola 10 veces y causándole 43 heridas distintas. A pesar de los esfuerzos de la mejor voluntad del mundo de los paramédicos, Samantha murió a causa de sus heridas a unos cientos de metros de su casa. Jobson afirmó no recordar nada en absoluto del ataque y dijo que ello se debía a que estaba intoxicada y no tenía el control. Sin embargo, la Fiscalía ha dudado de su alegación de legítima defensa, afirmando que se trató de un ataque sin provocación alguna y con ensañamiento. Por su parte, Jobson ha mostrado una inquietante falta de remordimiento durante todo el juicio y sigue sin comprender la atrocidad de sus actos. Fue declarada culpable de asesinato y condenada a cadena perpetua con una pena mínima de 15 años, que posteriormente se redujo a 12 debido a su edad y a la influencia de su novio mayor que ella en aquel momento. Primero fue trasladada a la prisión de máxima seguridad de Low Newton, en Durham. Durante su encarcelamiento causó algunos problemas, entre ellos acosar a otras reclusas. Estos incidentes pusieron de manifiesto su incapacidad para rehabilitarse y encajar en la vida carcelaria. En 2018, Jobson fue trasladada a HMP Ashcombe Grange, una prisión de régimen abierto en Yorkshire, con vistas a su posible puesta en libertad. Sin embargo, continuó con la muestra de comportamiento violento, amenazando a otra reclusa e incumpliendo las condiciones de su libertad temporal. Por ello, fue devuelta a una prisión de régimen cerrado, el centro penitenciario de Low Newton, al que Jobson fue trasladada por primera vez, ha estado en el punto de mira de los inspectores por sus condiciones. Los informes han revelado hacinamiento, mala atención de salud mental y una serie de otros problemas. En 2015, en un incidente grave, murió un recluso, lo que reavivó la profunda preocupación por el cuidado y la seguridad de los presos tratados en esta institución. Mientras que el asesinato de Jordan no fue planeado de antemano, los asesinos de nuestro siguiente caso planearon de antemano el asesinato solo para ser atrapados vergonzosamente. Antonio Barbeau y Nathan Pape. El 17 de septiembre de 2012, Antonio Barbeau, de 13 años y natural de Sheboygan Falls, Wisconsin, cometió un atroz crimen junto a su amigo Nathan Pape. Los chicos habían diseñado un plan para robar y matar a la bisabuela de Barbeau, Barbara Olson, de 78 años. La golpearon en la cabeza con el extremo romo de un hacha, y su amigo la golpeó con un martillo cuando entraron en su casa. Continuaron la brutal agresión hasta que Olson murió. Después, se llevaron sus pertenencias y trasladaron su cuerpo al garaje. Pronto fueron detenidos por la policía, que encontró el coche robado con las armas homicidas junto con un documento escolar que incubaba su vinculación con el crimen. Barbeau se declaró inocente de un cargo de homicidio doloso en primer grado.
Fue condenado en agosto de 2013 a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional, después de 36 años. Barbu se encuentra actualmente recluido en la institución correccional de Waupun y Pape en la institución correccional de Columbia. La institución correccional de Waupun ha tenido muchas quejas contra su nombre. Este hacinamiento contribuye a la escasez de recursos y a unas condiciones de vida inadecuadas. Algunos informes de los reclusos indican un acceso insuficiente a la atención médica. Uno de estos incidentes afectó a un recluso al que se negó el tratamiento médico necesario, lo que provocó un deterioro de su salud. También se han dado casos de presos que se han vuelto violentos entre sí, lo que no hace sino empeorar las cosas en este duro entorno. Las condiciones de la Columbia Correctional Institution, donde está recluido Pape, distan mucho de ser ideales. Según los informes, el centro tiene problemas con reclusos violentos y carece de servicios de salud mental. Estas preocupaciones quedaron ilustradas por el caso de un recluso que se suicidó tras una supuesta denegación de atención a la salud mental. El asesino de nuestro siguiente caso también se suicidó, pero lo llevó a otro nivel. Erin Caffey. Esa es tu canción Go To, ¿es verdad? Puede ser. ¿Todavía la cantas? Oh, sí, ¿podrías cantarla ahora? Claro, Amazing Grace. Este es el caso de Erin Caffey, una chica de 16 años de Texas que asombró al mundo entero con el brutal asesinato de su madre, sus dos hermanos pequeños y el intento de asesinato de su padre. ¿Cuál pudo ser la motivación para cometer un crimen tan atroz? Por supuesto, la respuesta tiene que ser que todo esto fue para que Erin estuviera con su novio, Charlie Wilkinson, ya que sus padres le prohibieron verlo. Los disparos despertaron a Terry Caffey, el padre de Erin, la madrugada del 1 de marzo de 2008. Recibió varios disparos, mientras que su esposa Penny fue tiroteada y posteriormente atacada brutalmente con una espada samurái. Sus agresores también mataron a tiros y puñaladas a sus dos hijos pequeños, Matthew, de 13 años, y Tyler, de 8. Tras los asesinatos, los agresores prendieron fuego a la casa, dando a Terry por muerto. Terry sobrevivió milagrosamente y se arrastró 300 metros hasta la casa de un vecino en busca de ayuda. En cuestión de horas, se desvelaría una trama mucho más siniestra, la de Erin y su novio, Charlie Wilkinson, y los amigos de Wilkinson, Charles Wade y Bobby Johnson. Ella había abierto la puerta para que entraran a atacar. Ella había conjurado esas historias de que había sido secuestrada. Todo se vino abajo cuando se presentaron pruebas. Los criminales confesaron. Su papel reformista en este acto delictivo ya no podía ocultarse. Durante el interrogatorio policial, Erin parecía muy poco receptiva. No se sintió aliviada de que su padre sobreviviera, sino preocupada de que sus fechorías quedaran al descubierto. Durante el juicio, actuó como una adolescente manipuladora y de sangre fría que conspiró con su novio contra la matanza de su familia para poder estar con él. En el juicio, Erin recibió 2 cadenas perpetuas consecutivas a las que se añadieron 25 años, lo que la hace elegible para la libertad condicional después de 40 años. Wilkinson y Wade recibieron cadena perpetua sin libertad condicional y Johnson 40 años por su participación. Erin Caffey cumple condena en la unidad de Mountain View, en Gatesville, Texas. Mientras que el padre de Erin tuvo suerte de sobrevivir, el padre del asesino de nuestro siguiente caso no tuvo tanta suerte. Derek y Alex King. El 26 de noviembre de 2001, Derek y Alex King, de 13 y 12 años respectivamente, asesinaron a su padre, Terry King. Los dos jóvenes asesinaron a su padre, que dormía, golpeándole brutalmente hasta la muerte con un bate de béisbol de aluminio en su casa de Cantonment, Florida. Tras el asesinato, prendieron fuego al lugar para destruir las pruebas. Luego se marcharon en coche a la caravana de un amigo de la familia, Ricky Chavis, donde se escondieron intentando lavar sus ropas manchadas de sangre. La policía no tardó en sospechar que se trataba de un crimen, y los chicos fueron acusados y detenidos tras entregarse siguiendo el consejo de Chavis. Durante la investigación y los juicios, Derek y Alex hicieron varias declaraciones contradictorias sobre el asesinato. En una ocasión, admitieron haber matado a su padre solos, alegando supuestos abusos físicos por su parte. Sin embargo, no había informes creíbles de ningún maltrato. Luego volvieron a cambiar sus historias, citando la implicación de Chavis, que supuestamente les obligó a matar a Terry, e incluso llegaron a decir que Chavis mató a Terry. Se reveló que Chavis, un pedófilo, también había mantenido relaciones sexuales con Alex, con lo que el caso se complicó. Los dos jóvenes fueron acusados como adultos, pero finalmente se declararon culpables de delitos reducidos de asesinato en tercer grado e incendio provocado.
Derek fue condenado a 8 años de prisión, mientras que Alex a 7. Derek fue puesto en libertad en marzo de 2009 y Alex en abril de 2008. Alex intentó huir de prisión en 2005 y fue capturado. Se le imputaron nuevos cargos de libertad condicional. Tras su puesta en libertad, Derek se trasladó a Jacksonville, Florida, donde trabajó y asistió a un colegio comunitario. Alex también tuvo más problemas legales, como una violación de la libertad condicional en 2011 que le hizo trasladarse a Montana. Tanto Derek como Alex estuvieron recluidos en centros de menores. Los informes que describen las condiciones en estos centros exponen problemas de atención de salud mental inadecuada, agresiones entre reclusos y hacinamiento en general, problemas de larga data de la justicia juvenil en Florida. Con demasiada frecuencia, estos factores aumentan la carga impuesta a los delincuentes juveniles y dificultan así su rehabilitación. Nuestro siguiente caso también cubre la historia de un padre asesinado por su propio hijo, pero el motivo del asesinato es muy diferente en este caso. Sierra Halsett. En abril de 2021, Sierra Halsett y su novio, Aaron Guerrero, cometieron un atroz asesinato en Las Vegas, Nevada. En aquel momento, Sierra tenía 16 años y Aaron 18. Estos dos adolescentes urdieron un plan para matar al padre de Sierra, Daniel Halsett, después de que éste prohibiera la relación entre ellos. El 8 de abril de 2021, los dos atacaron a Daniel y lo apuñalaron más de 70 veces antes de intentar cortar el cuerpo en partes. Prendieron fuego a la casa y después huyeron del lugar. La pareja fue finalmente capturada en Salt Lake City, Utah, tras una persecución por todo el país. La escena del crimen en sí era muy terrible, mostrando signos de una lucha violenta, donde Daniel tenía más de una herida cortante en el cuerpo. Fue lo que Sierra y Aaron hicieron después del hecho lo que realmente conmocionó al equipo de investigación. Grabaron vídeos con sus teléfonos móviles, bromeando sobre el crimen y sobre cómo escaparían de él. Estos videos fueron utilizados en su contra en sus juicios. Tanto Sierra como Aaron fueron acusados de asesinato, incendio provocado, robo y varios delitos más. Se declararon culpables y fueron condenados en octubre de 2022. Sierra está encarcelada en el Centro Correccional de Mujeres Florence McClure de Las Vegas, donde recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 22 años. Aaron también fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 22 años. Está recluido en la prisión estatal de High Desert, el correccional de mujeres. Florence McClure lleva varios años recibiendo innumerables críticas. Uno de los casos denunciados tuvo como consecuencia el mal estado de salud de una reclusa debido a dicha negligencia. Tales condiciones pintan el cuadro de los fallos sistemáticos en el Departamento Correccional de Nevada y a lo que se enfrentan las reclusas, como ha hecho Sierra Halsett. La prisión estatal de High Desert, donde reside Aaron Guerrero, ha sido criticada por los mismos problemas. Mientras que Sierra no mostró ningún remordimiento por su atroz crimen, nuestra siguiente víctima estaba bastante afectada por la culpa y el remordimiento. Cinnamon Brown. Cinnamon Brown solo tenía 14 años cuando, en 1985, se vio envuelta en un sensacional caso de asesinato. Su madrastra, Linda Brown, fue encontrada con 2 disparos en el pecho en la casa familiar de Garden Grove, California. En un principio, Cinnamon fue descubierta escondida en una perrera cercana. Había intentado suicidarse con una sobredosis de analgésicos. Se declaró culpable del crimen y fue enviada a una institución de la Autoridad Juvenil de California, donde le esperaba una larga condena. Aunque esta confesión de Cinnamon parecía cerrar el caso, los detectives siguieron investigando y sospecharon que había algo más. Varios años de investigación desentrañaron una trama retorcida en sus pensamientos, ideada nada menos que por el padre de Cinnamon, David Brown. El socavador de la autoestima obró milagros en los desprevenidos adolescentes cuando había inculcado tanto a Cinnamon como a la hermana adolescente de Linda, Patty Bailey, la creencia de que Linda planeaba matarle. Con esta amenaza inventada, las convenció para que la asesinaran. David había intentado primero que Patty matara a su mujer, pero al verse incapaz de hacerlo, se centró en Cinnamon. Bajo su influencia, le inculcó a Cinnamon que la única forma de salvar a su padre era matando a Linda. La noche del asesinato, David dio instrucciones a Cinnamon para que disparara a Linda y luego tomara analgésicos para que pareciera un intento de suicidio. Le dio una manta para amortiguar los disparos y salió de la casa, sabiendo que Cinnamon haría lo que le dijera. Cinnamon llevó a cabo el plan, disparando a Linda 2 veces, y luego a sí misma en un intento de sobredosis. Dejó una nota de suicidio en la que se disculpaba por lo que había hecho, lo que los detectives que investigaban el caso interpretaron inicialmente
como una muestra de arrepentimiento. Una investigación más profunda hizo que Cinnamon confesara todos los abusos que había cometido su padre. En 1990, David Brown fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. También se presentaron cargos contra Patty Bailey. Cinnamon obtuvo la libertad condicional en 1992, a los 21 años, tras pasar varios años en el centro de la Autoridad Juvenil de California. Desde su puesta en libertad, Cinnamon obtuvo un diploma de secundaria y un título de asociado. Vive en el condado de Orange y tiene un trabajo administrativo. Gracias por ver este vídeo. Consulta ahora las tarjetas en pantalla para conocer más historias.